Sean bienvenidos alumnos a su primer video de la unidad 2 de nuestra Cátedra Derecho Administrativo 2. Para esta oportunidad desarrollaremos tres temas principales: el aviso de demanda, la demanda y la contestación de la demanda. Vamos a iniciar con el tema del aviso de demanda. Vamos a decir que el aviso de demanda como tal constituye una de las innovaciones más importantes en la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, porque tiene como finalidad potenciar el ejercicio de la acción contenciosa administrativa en favor de los ciudadanos o particulares, quienes cuentan con una herramienta valiosa para encauzar debidamente sus pretensiones. Este trámite se encuentra regulado en el capítulo 3, sección 2, bajo el acápite de actos preparatorios. Concretamente, el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa nos establece que durante el plazo correspondiente para deducir pretensiones contencioso-administrativas, esto es, en el plazo de 60 días, el interesado podrá formular por escrito un aviso de demanda. Es decir, a partir de lo contenido en el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción, vamos a decir que el aviso de demanda es considerado un acto preparatorio en los juicios contencioso administrativos, con menos requisitos formales de los que se exigen para la demanda, y tiene otra característica principal: es de carácter potestativo, ya que el administrado o particular puede decidir si presenta el aviso de demanda como tal o si presenta directamente la demanda. Ahora bien, a partir de estas dos características principales, esto es, que se configura como un acto preparatorio y es de carácter potestativo, vamos a definir cuáles son las finalidades que tiene el aviso de demanda como tal. Así, por ejemplo, una de las primeras finalidades es despejar dudas sobre la afirmación de la titularidad de los posibles demandados, es decir, la determinación e identificación de los posibles sujetos a demandar. Número 2. Prepara el futuro proceso. ¿En qué sentido? El aviso de demanda permite aclarar algún elemento desconocido del tema de fondo. ¿Para qué? Para que en el futuro podamos evitar la realización de actividad jurisdiccional inútil. Es decir, mediante el aviso de demanda se prepara el proceso contencioso para que este mismo no resulte inútil a futuro. Número 3. Y esta es una característica importante del aviso de demanda. Por medio del aviso también se pueden solicitar la adopción de medidas cautelares. Esta adopción de medidas cautelares se va a dar por razones de urgencia y necesidad. Y finalmente, una de las finalidades principales es que mediante el aviso de demanda, el particular le solicita al órgano jurisdiccional que requiera el expediente administrativo a la administración pública respecto del procedimiento realizado en la vía administrativa. Este expediente administrativo contiene las actuaciones, los contratos y las omisiones que a futuro van a ser impugnados ante el órgano jurisdiccional, porque recordemos, el aviso de demanda es un acto preparatorio. Acá no estamos hablando de la presentación de una demanda como tal, sino de un acto previo a la presentación de la demanda misma. A partir de las dos características principales y de las finalidades que hemos mencionado, podemos entonces conversar un poco cuáles son los requisitos para la admisión del aviso de demanda. De esta manera, vamos a dividir a los requisitos a partir de las formalidades exigidas para la ley de la jurisdicción. Estos se van a dividir en requisitos formales y requisitos de procesabilidad. Los requisitos formales. Los requisitos formales están determinados en el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa.
Por ejemplo, la letra A del artículo 26 menciona que en el aviso de demanda se debe identificar al peticionario y en su caso documentación con que acredite su personería. Es decir, la letra A hace referencia a la identificación del particular. También en la letra B nos dice que debemos identificar al órgano de la administración pública al cual se atribuye la actuación o la omisión que se pretende impugnar. Pero también debemos identificar, según la letra C, la actuación o la omisión administrativa de la que deriva la afectación de los derechos o intereses de ese peticionario o particular. ¿Cuál es la cuantía estimada de la pretensión en caso que existiere una cuantía, como por ejemplo en los casos de los actos definitivos que imponen una sanción? Y también la manifestación expresa de su intención de demandar la ilegalidad de dicha actuación. Y fíjese qué importante, y lo que ya mencionábamos anteriormente, también en el aviso de demanda puede solicitarse medidas cautelares, pero recordemos, por razones de urgencia y necesidad. Ahora bien, acá viene una situación importante. A partir de estos requisitos, de los requisitos que menciona el artículo 26, estos requisitos formales también se complementan con los requisitos de procesabilidad, que son los siguientes requisitos que nosotros vamos a verificar. Fíjese bien, el primer requisito de procesabilidad para el aviso de demanda lo encontramos en el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción. Este requisito ya lo mencionamos en semanas anteriores. No es más que el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, que también el aviso de demanda nos exige como requisito de procesabilidad que se haya hecho uso de los recursos administrativos que fueren pertinentes. En este caso, si hay un superior jerárquico dentro del caso, se debe de agotar la vía administrativa con la interposición del recurso de apelación. Ese es el primer requisito de procesabilidad, el agotamiento de la vía administrativa, pero también dentro de los requisitos número 2, aquí se los menciono, se encuentra el respeto del plazo para deducir pretensiones, respectivamente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se puede respetar este plazo para deducir las pretensiones? Recordemos, el plazo es de 60 días para deducir la pretensión contencioso como tal. Pero debemos verificar si se trata de un acto expreso, si se trata, por ejemplo, de una denegación presunta, si se trata de una vía de hecho, si se trata de una inactividad material de la administración pública. Es decir, siempre vamos a observar el plazo respectivo de cada acto o de cada omisión administrativa. Posteriormente, hay otro requisito de procesabilidad. Es el determinado en el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción. El artículo 27 se refiere a que el plazo para presentar el aviso de demanda es dentro de los primeros 30 días comprendidos en los plazos establecidos en el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción. Pero ya sabemos, el artículo 25 lo que nos está regulando básicamente es un plazo de 60 días para la deducción de la pretensión ante la jurisdicción contencioso. Es decir, yo tengo 60 días para deducir el plazo, para deducir la pretensión. Dentro de ese plazo de 60 días yo debo de interponer el aviso de demanda, si yo particular quiero, dentro de los 30 días iniciales. Es decir, por eso es que el artículo 27 nos dice que se va a presentar dentro de los primeros 30 días respecto del plazo total de 60 días que yo tengo para deducir la pretensión. A eso es a lo que se refiere el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción. Pero este también
debemos de relacionarlo con el artículo 119 de la ley de la jurisdicción. Acá voy a hacer una corrección de la LJCA. ¿Por qué? Porque el artículo 119 es el que nos dice que ese plazo de 30 días únicamente se verifica o comprende los días hábiles y es de carácter perentorio e improrrogable. Es decir, únicamente dentro del plazo de 30 días es que el particular tiene la posibilidad de presentar este acto preparatorio que se configura como un aviso de demanda. Ahora bien, vamos a mencionar también que estudiados tanto los plazos, o mejor dicho, los requisitos de forma y de procesabilidad, tenemos necesariamente que verificar cuáles las etapas o cuáles son los concretos actos que verifica el órgano jurisdiccional una vez el particular ha presentado el aviso de demanda como tal. Acá se pueden dar dos posibilidades, compañeros. Es decir, el particular cumple con los requisitos formales y con los requisitos de procesabilidad. Lo presenta al órgano jurisdiccional, presenta el acto preparatorio. Ahora, la primera situación que se puede dar y que surge, mejor dicho, del examen que hace el órgano jurisdiccional del aviso de demanda es que el particular no cumpla con los requisitos formales determinados allá por el artículo 26. ¿Qué sucede? Pues mire, como primera posibilidad, si este particular no cumple con los requisitos, se le va a realizar una prevención para que se corrija las deficiencias o las irregularidades en el plazo de 3 días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. Ahora, en virtud de la prevención, puede suceder que el particular cumpla o no cumpla, es decir, subsane o no subsane la prevención que le ha hecho el órgano jurisdiccional. ¿Qué sucede si el particular no aclara o corrige las deficiencias encontradas en el aviso presentado? Se va a rechazar el aviso de demanda. El órgano jurisdiccional va a rechazar el acto preparatorio que ha presentado el particular, conforme a lo establecido en el artículo 28, inciso segundo de la ley de la jurisdicción. Pero, ¿qué sucede? Imagínese que usted presentó el aviso de demanda en el día número 12, dentro del plazo de 30 días que tiene para presentar el acto preparatorio. Le hicieron una prevención, no subsanó y el órgano jurisdiccional le declara, mejor dicho, le rechaza el aviso de demanda como tal. Eso es lo que hace el órgano jurisdiccional, pero como usted lo presentó en el día 12, todavía tiene un margen de tiempo. ¿Para qué? Para presentar un nuevo acto preparatorio, un nuevo aviso de demanda. Y ello es a lo que me refiero en el siguiente cuadrito, en donde si se le rechazó y si usted todavía tiene ciertos días de plazo dentro de los 30 días a los que hace referencia el artículo 27, usted puede presentar un nuevo aviso de demanda. Y repito, siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de 30 días. Esta situación está regulada en el artículo 28, inciso segundo de la Ley de la Jurisdicción. Acá nos encontramos en el primer supuesto, en el supuesto de que el particular no cumple con los requisitos formales del aviso de demanda. Ahora bien, ¿qué sucede si el órgano jurisdiccional ha verificado los requisitos formales y de procesabilidad y determina que es, o mejor dicho, determina la admisión del aviso de demanda? Fíjese bien, una vez presentado el acto preparatorio, el órgano jurisdiccional deberá pronunciarse sobre la admisión en el plazo de 5 días hábiles posterior a la presentación.
Y como ya mencionamos, en el aviso de demanda también se puede solicitar la adopción de medidas cautelares. Ahora bien, si el órgano jurisdiccional revisa que se han cumplido con los requisitos que ya mencionamos, ¿qué es lo que sucede? Va a admitir el aviso de demanda. ¿Y qué va a contener esa resolución judicial, ese auto, en donde se admita el aviso de demanda? Número 1. Vamos a decir que en el auto de admisión del acto preparatorio, primero, el órgano jurisdiccional le va a requerir ¿a quién? A la administración pública, el expediente administrativo o los documentos de la concesión, cuando se demanden a concesionarios de un servicio público, por ejemplo. Pero también dentro del auto de admisión del acto preparatorio, se le va a requerir o solicitar a la administración pública la identificación de posibles terceros beneficiarios o perjudicados. Y también se le va a requerir a la administración pública que informe al órgano jurisdiccional si tiene conocimiento de otros procesos en los que pueda verificarse la acumulación de procesos. Ahora bien, lo principal de este auto de admisión, de todos los requerimientos que le hace el órgano jurisdiccional a la administración pública, es el tema del expediente administrativo. ¿Cuál es el plazo que tiene la administración pública una vez que se le ha notificado el auto de admisión del aviso de demanda para presentar el expediente administrativo? La administración pública debe remitir el expediente, compañeros, en el plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la admisión. Es decir, usted presentó el aviso, cumplió con los requisitos, admitieron el aviso como tal. En ese auto de admisión le requieren el expediente a la administración pública y la administración pública tiene 5 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del auto para presentar o remitir el expediente administrativo. Este es un plazo perentorio, es un plazo fatal. 5 días son los que tiene. Ahora bien, acá se pueden presentar varias posibilidades. ¿Qué posibilidades se pueden dar? Fíjese bien. Lo primero es que si la administración pública no presenta el expediente, ¿qué va a suceder? El órgano jurisdiccional lo va a informar al demandante. El hecho de que la administración pública no ha presentado el expediente que se le ha requerido. Y le tiene que informar al demandante, ¿por qué? Para que presente la demanda. Y acá viene una situación fundamental. Con la presentación del aviso de demanda por parte del particular, se suspende el plazo de presentación de la demanda. Y a esto es lo que hago referencia en el siguiente cuadrito. Fíjese bien, nos encontramos en la situación de que el demandado no presenta el expediente al tribunal, la administración no lo presentó. El tribunal le tiene que informar al demandante el hecho de que no se presentó para que proceda a presentar la demanda correspondiente. Y es aquí donde nos encontramos en este tema. El plazo de presentación de la demanda se suspenderá desde el momento en que fuese recibido el aviso de demanda hasta el momento de presentación del expediente administrativo, según lo establecido en el artículo 30, inciso cuarto de la Ley de la Jurisdicción. En el deber ser, son 10 días de suspensión. ¿Por qué? Porque recordemos que el órgano jurisdiccional, una vez presentado el aviso de demanda, tiene 5 días para revisar el cumplimiento de los requisitos y para emitir el auto de admisión. Una vez se ha dictado dicho auto, le va a dar 5 días a la administración pública para que presente el expediente administrativo. Ahí ya son 10 días. También podemos incluir los días de notificación de las resoluciones.
En el deber ser, digamos que son 10 días de suspensión. Una vez se presente el expediente ante el órgano jurisdiccional, en ese momento ya se reanuda el plazo para la presentación de la demanda. Es decir, este plazo puede variar porque recordemos, usted tiene 30 días para presentar este acto preparatorio y para la demanda son 60 días. No estoy diciendo que son 90 días en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que dentro del plazo de 60 días para deducir su pretensión, para presentar su demanda, dentro de los primeros 30, usted tiene que presentar el aviso de demanda. Y si lo presenta, se suspende el plazo de presentación de la demanda desde el momento en que presentó, desde la fecha en la que presentó el aviso de demanda hasta la fecha en el que la autoridad demandada presenta el expediente administrativo ante el órgano jurisdiccional. Esto quiero que quede claro, porque es una situación importante en el tema del aviso de demanda. Ahora bien, continuemos. Nos encontramos en el supuesto en el que la autoridad, la administración pública no presentó la demanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno, el órgano jurisdiccional le avisa al demandante con la finalidad de que presente la demanda, pero además se va a imponer una multa a la autoridad administrativa o a la administración pública, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la ley de la jurisdicción. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para la imposición de la multa? Pues mire, ya la ley de la jurisdicción nos da una solución. Es decir, la administración pública que no presente el expediente administrativo dentro del plazo de 5 días y no justifique su no presentación, va a ser objeto de una multa. Y esta multa es, o mejor dicho, tiene que seguir un procedimiento para la imposición de la multa a la administración pública. Esto lo regula el artículo 118 de la ley de la jurisdicción. Ahora, se puede dar un caso particular. Desde luego, si la administración pública no presentó dentro del plazo de 5 días el expediente, evidentemente se va a iniciar el procedimiento para la imposición de la multa conforme al artículo 118. Pero ¿qué sucede? Puede darse el caso de que posteriormente la administración pública presente el expediente ante el órgano jurisdiccional. Esto es fuera del plazo de los 5 días. ¿Qué sucede si se presenta? Pues mire, si la administración pública presenta ese expediente, se tiene que poner a disposición de todos los sujetos y se considera un plazo de 10 días para efectuar alegaciones. Es decir, al demandante se le va a dar un plazo de 10 días para que se pronuncie respecto del contenido del acto, o mejor dicho, del expediente administrativo. Desde luego, si se presenta el expediente como tal, el demandante tiene todavía mayor facilidad para revisarlo, ¿sí? Y para presentar su demanda, para preparar de mejor forma su demanda. Y acá quiero dejar claro esto. El aviso de demanda no es que exima al demandante de presentar la demanda como tal. No es así. Insisto, el aviso de demanda solamente es un acto preparatorio. Y este acto preparatorio tiene como finalidad principal la adopción de medidas cautelares urgentes y necesarias, y dos, que la administración pública remita el expediente administrativo. ¿Para qué? Para que el particular pueda revisar el expediente administrativo y pueda presentar de mejor manera su demanda. Ahora bien, vámonos al supuesto número 2. Acá finalizamos con el supuesto de que no se presente el expediente administrativo. Ya verificamos cuáles son los casos particulares que pueden presentarse ante esa situación. Ahora, ¿qué sucede si el demandado presenta el expediente administrativo? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este cuadrito que estoy señalando? ¿Qué sucede? Pues mire,
Si la administración pública lo presenta, el tribunal lo va a poner a disposición de los sujetos procesales dentro de la sede judicial durante la tramitación del proceso. Y quiero dejar algo claro. El órgano jurisdiccional no le va a entregar al particular el expediente administrativo. La revisión del expediente administrativo es en la sede judicial. El particular debe acudir a la sede judicial para revisar el expediente administrativo. Y precisamente una vez que el expediente está en la sede jurisdiccional, sucede que, pues, si lo ha recibido el órgano jurisdiccional, ¿qué es lo que sucede? Lo va a poner a disposición de ¿quién? Del demandante. Y este tiene la obligación, si así lo quiere, de interponer la demanda en el plazo que estuviere pendiente para completar el término de 60 días. Como ven, no es que no voy a interponer la demanda, es que la finalidad del aviso de demanda de este acto preparatorio es que yo pueda preparar de mejor manera la demanda contenciosa. Y como ya mencionamos, para identificar a los demandados, para solicitar medidas cautelares, todas esas finalidades que ya mencionamos precisamente son el fundamento del aviso de demanda. Ahora bien, acá se puede dar una situación particular. ¿Por qué? La administración pública presentó el expediente en el plazo correspondiente. El particular llegó a la sede judicial y revisó el expediente para preparar de mejor manera su demanda, según el artículo que nosotros vemos en este cuadrito. Ahora bien, ¿qué pasa si la demanda no se presenta? Es decir, si el particular, no obstante, revisó el expediente administrativo y la demanda no es presentada al órgano jurisdiccional, la consecuencia es que se archivarán las diligencias. Porque hasta este momento el particular solamente presentó el acto preparatorio. Le dijo al órgano jurisdiccional que le pidiera a la administración el expediente para preparar su demanda de mejor manera. Le dijo al órgano jurisdiccional que requería una medida cautelar y el órgano jurisdiccional decretó la medida cautelar. Pero resulta que a pesar de todo ello, a pesar de que tuvo a la vista el expediente administrativo, no presentó la demanda. ¿Qué es lo que sucede? El órgano jurisdiccional, como repito, si no la presentó, se archivan las diligencias y debe existir un pronunciamiento respecto de las medidas cautelares decretadas. Compañeros, todo lo que hemos conversado es la utilidad del aviso de demanda como tal. Repito, es un acto preparatorio que principalmente le sirve al particular para preparar de mejor manera su demanda. Ahora bien, habiendo conversado un poco sobre el aviso de demanda, nos corresponde entonces conversar también un poco sobre la demanda, sobre el acto principal en virtud del cual se activa la jurisdicción contenciosa. Pues mire, acabamos a decir que respecto de la demanda, ya sabemos que para la impugnación judicial ante la jurisdicción contenciosa es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos en la formulación de la demanda. Estos requisitos se encuentran establecidos en el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción. Y el artículo 44, como lo podemos ver en pantalla, lo que nos dice es, bueno, la demanda, el escrito de demanda como tal, deberá contener, primero, la identificación del peticionario y, en su caso, documentación con que acredite su personería. Recordemos, la postulación es preceptiva. Usted tiene que acompañarse de un abogado, es decir, el particular tiene que hacerse representar a través de un abogado en la jurisdicción contenciosa. La letra B le dice
que debe de existir una identificación específica de la parte demandada. También una indicación de las actuaciones u omisiones impugnadas, una relación clara y precisa de los hechos en que se funda la pretensión, una fundamentación jurídica de la pretensión, una cuantía estimada, la petición en términos precisos y finalmente el lugar, fecha, firma y sello del abogado que la presenta. Veamos en qué consiste cada uno de estos requisitos. Vamos a decir que es importante, a partir de la lectura que nosotros hemos hecho del artículo 34, vamos a destacar la relevancia de todos los requisitos descritos en esta disposición. Sin embargo, hay que concluir algo. La base de la pretensión de una demanda contenciosa inicia con la correcta y específica identificación de la parte demandada y de los actos impugnados. Tanto el acto que originariamente causa un perjuicio al demandante como los que resuelven los recursos que agotan la de vía administrativa. Es decir, vamos a definir que la base de la pretensión de la demanda contenciosa inicia precisamente con la correcta y específica identificación de la parte demandada. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir al órgano jurisdiccional determinar quién ostenta la verdadera legitimación pasiva. Y vamos a mencionar también que estos requisitos antes mencionados indudablemente están íntimamente relacionados, ya que cuando se especifican los actos administrativos que se van a cuestionar, automáticamente se determina la autoridad que los emitió, es decir, contra quién o contra quiénes se dirigirá la pretensión contenciosa. De manera que identificar claramente a las autoridades demandadas y a los actos impugnados constituye una obligación del actor, del demandante, y debe expresarla de forma concreta en la demanda. Es decir, tanto los requisitos de la letra A, de la letra B y de la letra C que ya mencionamos son datos básicos que identifican claramente el acto o actos impugnados, la fecha respectiva de su emisión y notificación, así como también las autoridades, los funcionarios o las entidades que emitieron dichos actos y el contenido de los mismos. Ahora bien, otro requisito de la demanda es la relación clara y precisa de los hechos. ¿A qué vamos a hacer referencia? Pues mire, esta relación clara y precisa de los hechos en que se funda la pretensión debe ser un relato pormenorizado de todo lo que sucedió en la sede administrativa, debiendo realizarse de una manera cronológica, ordenada y sin confundirla con la fundamentación jurídica de la demanda. A eso se refiere la relación clara y precisa de los hechos. Ahora bien, el literal E o la letra E del artículo en pantalla también relaciona que la demanda debe contener una fundamentación jurídica de la pretensión. Acá vamos a decir que el objeto de la jurisdicción contenciosa no es únicamente el acto que se impugna, sino la pretensión que ante el órgano jurisdiccional se deduce, es decir, la declaratoria de ilegalidad o nulidad, en su caso, del acto impugnado. Esto se hace a partir de cada uno de los elementos fácticos y jurídicos con que la parte actora establezca su pretensión. Es decir, que por todo lo que estamos mencionando respecto de este requisito, el peticionario está obligado, ¿quién? El demandante, está obligado a identificar en la demanda el fundamento jurídico, requisito que se cumple por medio de una argumentación suficiente. Es decir, no basta denunciar en abstracto la violación a determinados derechos o categorías jurídicas, sino que es necesario establecer la razón por la cual se considera violado el derecho protegido por la ley secundaria, como consecuencia directa de los actos que se impugnan.
Y vamos a mencionar que de la argumentación jurídica del demandante, el órgano jurisdiccional, el juzgador, va a delimitar el parámetro de control de legalidad con base a los motivos por los cuales el demandante ha mencionado en su demanda que el acto impugnado se encuentra viciado. Y esto precisamente es lo que permite que se resuelva congruentemente la pretensión del demandante o que por el contrario sea imposible atender la pretensión que se formula en la demanda. En ese sentido, todo lo que estamos conversando acerca de la argumentación jurídica a lo que nos conlleva es a que la exposición de esta argumentación jurídica tiene que ser lo más categórica posible. Se debe de realizar una lista de los derechos que se consideran violados o la respectiva disposición general que los ampara, con una relación precisa de las razones concretas que, según el demandante, permiten comprobar que la transgresión que está denunciando es consecuencia de la emisión de las resoluciones que se pretenden impugnar. Es decir, a partir de este requisito de la argumentación jurídica es que el órgano jurisdiccional queda subordinado a resolver la pretensión del administrado. Caso contrario, no será posible atender o resolver esa pretensión, como por ejemplo, cuando el demandante únicamente sea dirigido a enunciar transgresiones constitucionales. En ese caso, entonces, no es posible atender la pretensión que ha formulado el demandante. Ahora bien, otro de los requisitos que se menciona es que el demandante debe especificar en su demanda la cuantía estimada de la pretensión. En este caso, si es un procedimiento sancionatorio el que se verificó en contra del particular y el acto definitivo impone una sanción de multa, pues tiene que identificar su cuantía. Pero también hay otro requisito mencionado en la letra G, la petición en términos precisos. Esta pretensión, de manera directa, debe de estar supeditada a los tipos de pretensiones propias de la jurisdicción contenciosa, que es lo que nosotros estudiamos en semanas anteriores. Estas pretensiones propias están reguladas en el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción, y esta pretensión debe tener una relación directa con la fundamentación jurídica a la que ya hemos hecho mención. Y finalmente, hay un requisito todavía adicional. Aparte de todo lo que nosotros ya vimos desde la letra A hasta la letra G, también vamos a cumplir el requisito de lugar, fecha y firma y sello del abogado que la presenta. Lo vamos a cumplir, evidentemente. Pero sin embargo, también tenemos un requisito adicional que la misma disposición lo está determinando en el inciso tercero. Este requisito se refiere a que, en caso de que se tenga conocimiento, se debe de pronunciar, se debe determinar en la demanda sobre la existencia de terceros beneficiados o perjudicados con la actuación impugnada, expresando los datos generales de los mismos para su debida notificación. Todo esto que nosotros hemos conversado, todos estos requisitos a los que hemos hecho mención y hemos explicado, son los puntos que van a ser analizados por el juzgador para determinar si la demanda puede ser tramitada o no en la sede contencioso administrativa competente. Ahora bien, determinados estos requisitos de la demanda, lo que procede es lo siguiente. Como ya mencionamos, es el juzgador el que debe de realizar un examen de la demanda para verificar si cumple con los requisitos del artículo 34. Del examen de la demanda se pueden verificar
tres supuestos en particular. Número 1. En caso que la demanda cumpla con todos los requisitos legales, pues mire, desde la presentación de la demanda al órgano jurisdiccional, el tribunal tiene un plazo de 15 días hábiles para decidir la admisión de la demanda. Si la demanda cumple con sus requisitos, entonces el órgano jurisdiccional admite la demanda como tal. ¿Y qué sucede? Emite un auto de admisión de la demanda. ¿Y qué pasa con el auto como tal? Pues mire, lo primero que sucede acá es que se va a emplazar al demandado. Es decir, hay un auto en donde se admite la demanda, pero ese mismo auto también contiene un emplazamiento para el demandado. Pero también se le va a requerir al demandado con esa notificación para que en su contestación de la demanda informe si tiene conocimiento de otros procesos con los que pueda concurrir la acumulación de procesos. Eso es lo primero que le solicita el órgano jurisdiccional al demandado. Ahora bien, en el mismo auto donde se emplaza al demandado, también se da otra situación particular. Imagínese que en la demanda que el particular ha presentado, previo a la misma, no hizo uso del acto preparatorio, es decir, no presentó el aviso de demanda. Si esto se verificare, ¿qué es lo que sucede? En el mismo auto de admisión, en el mismo auto donde se emplazó a la administración pública, se le va a requerir a la administración pública que presente el expediente administrativo. Esto si no se hubiere hecho uso del aviso de demanda, repito. ¿Cuál es el plazo que va a tener la administración pública para presentar el expediente requerido? 5 días, según el artículo que nosotros vemos en pantalla. Ahora bien, ¿qué otra situación sucede? Pues mire, veamos una situación particular. Le ha requerido el expediente administrativo en el auto de admisión de la demanda. La administración pública presenta el expediente. ¿Y qué es lo que sucede? El órgano jurisdiccional, una vez ha recibido el expediente, según el artículo 38 de la ley de la jurisdicción, lo va a poner a disposición de las partes, principalmente del demandante, pero lo va a poner a disposición también dentro de la sede judicial. Es decir, que el expediente administrativo está en las instalaciones del órgano jurisdiccional y el demandante lo puede revisar en esa sede judicial. Repito, el expediente no se le entrega al demandante o particular. Pero acá también se pueden dar dos situaciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues mire, en caso que el demandado, en caso que la administración pública no presente el expediente administrativo o no justificare el motivo por el cual no lo presentó, se va a imponer una multa por cada día de retraso y se va a dar aviso a la Fiscalía, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción. Y finalmente, compañeros, algo importantísimo y que ya lo mencionamos también. En el mismo auto de admisión de la demanda, y se los traigo por acá para que exista claridad, en el mismo auto en donde se ha admitido la demanda presentada, se ha requerido el expediente, una de las decisiones principales es precisamente el emplazamiento a la administración pública. ¿Para qué? Para que presente la contestación de la demanda. Para que la administración pública presente esta contestación, se le otorga un plazo de 10 días hábiles.
posteriores a la notificación del auto de admisión de la demanda, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción. Este, compañeros, es el primer supuesto, el supuesto a partir del cual el demandante ha cumplido con los requisitos del artículo 34 y su demanda ha sido admitida. Y en el mismo auto, como repito, se emplaza al demandado para que presente su contestación en el plazo de 10 días hábiles, posteriores a la notificación del auto de admisión. Pero también resulta que se puede dar otra situación. La segunda situación que se puede dar es que el escrito de demanda presentado no cumpla con las exigencias de la ley, es decir, no cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción. ¿A qué se refiere esto? Que hay ciertos requisitos a los que hace mención esta disposición que no han sido cumplidos por el demandante. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se trata de requisitos formales, cuando se trata de los requisitos del artículo 34, si estos requisitos no se cumplen en la demanda, el órgano jurisdiccional va a realizar una prevención para que el demandante en el plazo de 5 días rectifique o aclare la demanda, según lo establecido en el artículo 35, inciso primero de la Ley de la Jurisdicción. Es decir, hace esta prevención para que el demandante pueda subsanar esas prevenciones, pueda corregir, pueda aclarar la demanda como tal. Una vez notificada esta prevención, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que se puede verificar es que si el demandante, el órgano jurisdiccional, le notificó la resolución judicial en donde le previene para que rectifique o aclare la demanda, y si éste no rectifica en el plazo concedido, es decir, en el plazo de 5 días, se declara la inadmisibilidad de la demanda. Esta es una de las primeras formas de rechazo de la demanda, la inadmisibilidad. ¿Cuál es el supuesto de inadmisibilidad? Pues el supuesto se trata que el demandante presentó su escrito de demanda, el órgano jurisdiccional examinó el cumplimiento de los requisitos formales del artículo 34 y verificó que hay requisitos que no estaban cumplidos o que no se cumplieron en una forma adecuada. Le previno al demandante y el demandante viene y no rectificó o aclaró, no subsanó la prevención. Por eso es que se declara la inadmisibilidad, conforme a lo establecido en el artículo 35, inciso segundo de la Ley de la Jurisdicción. ¿Y qué sucede si se declara la inadmisibilidad? Pues mire, usted puede interponer nuevamente la demanda, siempre y cuando no haya vencido el plazo correspondiente. ¿Cuál plazo? El plazo de 60 días. Es decir, si el demandante no rectifica y no subsana las prevenciones y se declara la inadmisibilidad, puede intentar nuevamente interponer la demanda contenciosa, siempre y cuando no haya vencido el plazo de los 60 días. Esa es la situación importante respecto de la declaratoria de inadmisibilidad. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso? Este es el caso número 2, el que a continuación voy a explicar. El órgano jurisdiccional realizó la prevención y el demandante subsanó las prevenciones. La consecuencia lógica es que si el demandante rectifica y aclara los requisitos de la demanda que fueron observados por el órgano jurisdiccional, pues se procederá a la admisión de la demanda. Y prácticamente seguirían las etapas a las que ya hicimos mención en el supuesto número 1. Sin embargo, no se termina con este supuesto las formas de rechazo de la demanda. La primera forma que ya vimos
Evidentemente es la inadmisibilidad, pero acá nos encontramos en que en el supuesto número 1 y en el supuesto número 2 se puede dar la admisión de la demanda, pero también si no rectifica o aclara las prevenciones, se puede declarar la inadmisibilidad, pero también hay otra forma de rechazo de la demanda como tal, y esta se denomina como improponibilidad. Y vamos a decir lo siguiente respecto de la improponibilidad. Es una consecuencia del control jurisdiccional que implica la imposibilidad del juzgador de conocer de las pretensiones contenidas en la demanda, en vista que conllevan un defecto insubsanable. Es decir, el defecto que tiene la demanda es irremediable e insalvable. Esta figura de la improponibilidad es una figura positiva que ayuda a estructurar un sistema que imparte justicia. ¿En qué sentido? Esta institución faculta al juez para evitar litigios judiciales erróneos, que más tarde se pueden retardar y que pueden entorpecer la pronta expedición de la justicia. Esta institución de naturaleza procesal fue introducida en nuestra legislación precisamente con el objeto de mantener la economía procesal y con el fin específico de que aquellas demandas que no podían progresar fueran desechadas desde un principio. Es decir, en términos prácticos, la improponibilidad es la imposibilidad del juzgador de conocer de las pretensiones contenidas en la demanda. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos vicios insubsanables? ¿Cuáles son esos vicios insalvables? Que precisamente si estos vicios son insubsanables y si estos vicios son insalvables, lo primero que vamos a determinar para diferenciar la inadmisibilidad de la improponibilidad es que la inadmisibilidad se refiere al incumplimiento de requisitos de forma de la demanda y la improponibilidad se refiere a requisitos de fondo. Inadmisibilidad forma y la improponibilidad se refiere a los requisitos de fondo. ¿En qué sentido? Vamos a decir que estos vicios o defectos que son insubsanables no permiten que el órgano jurisdiccional realice una prevención al demandante. ¿Y cuáles son estos vicios? Pues mire, es el artículo 35, inciso cuarto de la Ley de la Jurisdicción, que menciona cuáles son estos vicios insubsanables. Y le dice, el inciso cuarto, en el plazo de 15 días señalado en el inciso primero de este artículo, se declarará improponible la demanda en caso de su presentación extemporánea. Ese es el vicio número 1. 2. Cuando no se hubiere agotado la vía administrativa. 3. Cuando hubiere falta de legitimación material. 4. Si existiere cosa juzgada, litispendencia o falta de presupuestos materiales. Y finalmente, cuando el objeto de la pretensión sea ilícito, imposible o absurdo. Y también o carezca de objeto la demanda. Voy a hacer referencia en este video a dos requisitos importantes que se configuran como requisitos de procesabilidad y respecto de los cuales ya platicamos en semanas anteriores. Primero, el agotamiento de la vía administrativa. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. El demandante, usted sabe, que previo a deducir su pretensión contenciosa, debe de realizar un adecuado agotamiento de la vía administrativa, haciendo uso de los recursos mencionados en la LPA, principalmente el recurso de apelación, que es el que agota la vía administrativa. ¿En qué supuesto nos encontramos acá? ¿En qué vicio? En el vicio en el que el demandante, habiendo superior jerárquico en la vía administrativa, no interpuso el recurso de apelación.
o el medio de impugnación regulado en la ley especial, como lo veíamos en nuestra clase sincrónica, respecto de la ley del servicio civil, en el tema que todos aquellos empleados públicos del órgano legislativo se les notificaba un acto de despido firmado, por ejemplo, por el presidente del órgano legislativo y directamente presentaron su demanda contenciosa. ¿Qué sucedió? Se declaró improponible. ¿Por qué? Porque no agotaron la vía administrativa mediante la acción de nulidad ante el Tribunal de Servicio Civil. Como puede ver, el incumplimiento del agotamiento de la vía administrativa es un vicio insubsanable. No existe prevención respecto de este requisito de procesabilidad. Por eso es que la consecuencia jurídica de la falta de agotamiento de la vía administrativa es la improponibilidad. Y el siguiente caso, que también lo conocemos, el plazo para deducir pretensiones. ¿Qué sucede? Cuando el particular ha presentado su demanda fuera del plazo de 60 días determinado en el artículo 25 de la ley de la jurisdicción, también ese vicio no se puede subsanar, no existe prevención y la consecuencia jurídica es la improponibilidad de la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda fue presentada extemporáneamente, esto es, fuera del plazo de 60 días regulado en el artículo 25, como ya dije, de la ley de la jurisdicción. ¿Cuál es la conclusión? Estos dos compañeros únicamente son los supuestos o los vicios que más se han verificado dentro de los órganos jurisdiccionales respecto de las demandas presentadas. Son vicios insubsanables, son vicios que el juzgador tampoco puede remediar. Es decir, el juzgador no puede eh, subsanar estos vicios, pero tampoco le puede prevenir al demandante para que subsane estos vicios. ¿Por qué? Porque ya el artículo 35, inciso cuarto, le está determinando cuál es la consecuencia jurídica directa y le está diciendo también de manera específica que cuando concurran estos vicios debe declarar la improponibilidad. Es decir, no existe una prevención. Recalco esto de manera puntual porque evidentemente la principal diferencia entre la improponibilidad y la inadmisibilidad, aparte de los vicios, aparte del incumplimiento de los requisitos, de los tipos de vicios y de los tipos de requisitos, es el tema de la prevención. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión respecto de la improponibilidad? Pues mire, la primera conclusión a la que vamos a hacer referencia es que hay dos aspectos importantes ante la posibilidad de determinar que una demanda es improponible. Uno, que el vicio que afecta al escrito de demanda debe ser insubsanable, es decir, que sea imposible que el demandante corrija o aclare el defecto. De ahí que se diga que la pretensión no resulta susceptible de ser propuesta y en esa medida no procede la iniciación de un proceso. Por ello, precisamente, compañeros, es que se opta por no conceder un plazo o término al demandante para su corrección, sino que el juez tiene la facultad de decretar directamente la improponibilidad de la demanda. Y número 2, el defecto debe estar determinado en una normativa, es decir, que el legislador debe de haber establecido en la legislación aplicable o en la procesal supletoria qué tipo de fallas son consideradas como insubsanables y por ello devienen en la improponibilidad de la demanda. Esto no es más que lo que encontramos nosotros en el artículo 35, inciso cuarto. Ahora bien, compañeros, ya hemos conversado sobre el aviso de demanda, sobre la demanda, sobre las formas de rechazo de la demanda, pero también vamos a finalizar este video conversando respecto de la contestación de la demanda. Y recordemos
Este es un acto procesal propio de la administración pública. Lo primero que vamos a decir respecto de la contestación es que tiene a su base el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. ¿Y qué nos dice? Pues lo único que dice esta disposición es que la demanda deberá contestarse en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la notificación del auto que la admita. Eso es todo. Pero debemos decir una situación específica o debemos sentar ciertas conclusiones específicas. La contestación de la demanda es el acto procesal por medio del cual la administración pública a quienes o a quien se le ha realizado el emplazamiento ejercita su derecho de defensa, exponiendo de manera precisa los términos fácticos y jurídicos de su oposición a la pretensión que ha formulado el demandante, formulando a que dicha pretensión de la demanda sea inadmitida, rechazada, según los argumentos y pruebas que va a ofrecer en el escrito de contestación. Es decir, en que el escrito de contestación de la demanda se ejercita el derecho de acceso a la jurisdicción. No precisamente para interponer una pretensión, no, sino para disponer el demandado de la oportunidad de oponerse a las pretensiones planteadas en su contra. Al mismo tiempo, también vamos a mencionar que la contestación de la demanda es un acto donde se ejercita el derecho constitucional de defensa. ¿En qué sentido? Porque se niegan los hechos y los fundamentos de derecho, incluyendo las excepciones procesales pertinentes respecto de la demanda presentada. Y en la contestación se puede solicitar su desestimación. Y también en la misma contestación, la administración pública tiene la oportunidad para ofrecer los medios de pruebas que hará valer en las audiencias orales correspondientes. Ahora bien, vamos a determinar una situación particular. Si no se presentó el aviso de demanda, ya lo mencionamos anteriormente, si no se presentó, resulta que en el auto de admisión de la demanda le van a requerir a la administración pública que presente el expediente y para ello le dan un plazo de 5 días. ¿Por qué hago mención a esto? Porque para contestar la demanda como tal tiene un plazo de 10 días, pero el expediente la administración pública debe de remitirlo en el plazo de 5 días una vez se le ha notificado el auto de admisión. Es decir, que la presentación del expediente es previa a la presentación de la contestación de la demanda, en los casos en que no se haya presentado aviso de demanda. Por eso hago mención de esta situación particular acá, de la remisión del expediente administrativo. Ahora bien, conviene precisar también cuáles son los requisitos que debe cumplir el escrito de contestación de la demanda que tiene que presentar la administración pública. La LJCA no determina los requisitos formales de esta contestación. Para ello debemos aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. A partir de lo establecido en el artículo 123 de la LJCA, aplicamos supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, el CPCM, y los requisitos que debe cumplir la contestación de demanda son los establecidos en el artículo 284 de tal disposición. Ahora bien, una vez se ha contestado la demanda, ya tenemos prácticamente el litigio ya se ve fundamentado, o como se dice en términos prácticos, se trabó la litis. ¿En qué sentido? Ya se examinó la demanda, ya se examinó la contestación de la demanda y resulta que a partir de la remisión de la contestación de la demanda y a partir que la misma
ha sido revisada por el órgano jurisdiccional, el artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción nos dice que dentro del plazo improrrogable de 3 días contados a partir del siguiente al día en que sea contestada la demanda, o desde el día siguiente al vencimiento del plazo en que debió contestarse, es decir, que si la demanda no se contesta, igualmente el proceso continúa, el tribunal va a señalar la fecha para la celebración de la audiencia inicial en el proceso común y para la audiencia única en el proceso abreviado. Es decir, con estas dos situaciones en particular, con las audiencias como tal, es precisamente con lo que nosotros vamos a iniciar nuestra semana número 3. Con esto, compañeros, finalizo este video, esperando que todos los conceptos y que todas las categorías jurídicas que hemos planteado en el video se logren comprender. En caso de que tengan dudas, ustedes saben que pueden enviarme mensaje y yo con todo gusto puedo contestarle las interrogantes que me formulen. Muchísimas gracias.